El ministerio de Jesús fue generalmente, la mayoría de su ministerio, alrededor del lago de Genezaret. Y pues allí es donde ejerció su ministerio. Pero de vez en cuando Jesús iba a Jerusalén. Y cuando iba a Jerusalén, llegaba con una familia que quería mucho, la familia de Marta, María y Lázaro. Y entonces Jesús allí en Betania, que estaba en la pasada, hacia Jerusalén, él llegaba, se quedaba con esta familia y entonces al siguiente día se iba al templo a predicar. Y donde Jesús llegaba era donde está el pórtico de Salomón, una de las puertas de entrada del templo, y allí predicaba Jesús. Y es donde precisamente llegan los escribas y los fariseos, los líderes religiosos, y es donde podemos decir que lo cuestionaban y le decían: pues ¿qué enseñanza traes tú? Tú no enseñas como enseñamos nosotros, enseñas de una manera diferente. Y entonces lo cuestionaban y le decían: ¿quién te ha dado autoridad para hablar de esta manera? No tienes ningún título, ¿por qué hablas? ¿Por qué predicas? Y entonces Jesús les dice: ¿quién le dio permiso a Juan para predicar? ¿Su permiso vino de lo alto o de seres humanos? Y pues se quedaron callados todos, porque Juan había recibido el permiso para predicar de Dios mismo. Entonces es cuando Jesús les dice la parábola que escuchamos hoy. Se las dirige no a los pecadores, sino se los dirige a los líderes religiosos. Y les dice, un señor, un hombre tenía 2 hijos, y entonces al primero le dijo, Jesús dice tenía 2 hijos. Para los líderes religiosos, ellos sabían que Dios solamente tenía un hijo, y el hijo que Dios tenía era el pueblo de Israel. Por eso cuando Moisés fue con el faraón para que liberara al pueblo de Israel, le dice al faraón, le dice: desde Egipto he llamado a mi hijo, deja ir a mi hijo, es lo que le dice Moisés al faraón, refiriéndose al pueblo de Israel. Deja ir a mi gente, a mi pueblo, a mis hijos. Entonces Dios tenía solamente un hijo, el pueblo de Israel. Y en otro profeta, el profeta Oseas dice: desde Egipto he llamado a mi hijo. Entonces, el único hijo que tiene Dios es Israel. Pero Jesús habla de 2 hijos. Entonces, ¿por qué? Porque los escribas y fariseos se sentían ya que ellos eran los únicos que buscaban a Dios, los únicos dignos de Dios. Entonces, los publicanos, las prostitutas, los pecadores, ellos decían que no eran hijos de Dios. Muchas veces a nosotros, los cristianos, nos puede pasar igual, porque nosotros nos sentimos, pues voy a misa, rezo todos los días, me confieso, hago todo esto, y a veces es muy fácil señalar a los que están allá afuera. A veces nos sentimos que somos los buenos, y los que ya están afuera, pues no son tan buenos. Es el peligro en el que nosotros podemos caer, porque vamos a misa cada domingo, hacemos todo lo que nos dice Dios. Y por eso la parábola va dirigida a los líderes religiosos, no va dirigida a los pecadores, para la conversión de los líderes religiosos. Y entonces en esta parábola Jesús les dice que este padre tenía 2 hijos, entonces se acerca al primero. La palabra que se usa es proseletón, que quiere decir que se acerca Dios a su hijo y le dice con cariño, le dice: hijo mío, dice, ve a trabajar a mi viña, porque es nuestra viña, es la viña de la familia. Y si es la viña de la familia, debes de poner tú el ejemplo, debes de esmerarte, debes dar lo mejor de ti, debes gastar tu vida en esta viña, porque es todo lo que tenemos. Da tu vida por esta viña. Es lo que le dice Dios al hijo, con mucho cariño.
Y entonces vemos que pues, los judíos que representan al primer hijo dicen, sí, pero ¿qué pasa? No van a la viña. ¿Qué quiere decir ese sí? Pues es decir, los judíos le dicen, sí, Señor, pero yo voy a hacer todo a mi manera. Cuando uno dice que sí al Evangelio o a la palabra de Dios, es que no ha entendido. Y por eso uno puede seguir su propio camino y dice, pues sí, voy a ir al templo, voy a adorar a Dios, voy a dar mi diezmo, voy a hacer todo esto. Pero, ¿realmente es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que realmente Dios quiere? Porque ellos mismos dijeron sí a Dios porque ofrecían sacrificios, iban al templo, rezaban, pero era realmente lo que Dios quería. Y por eso el profeta Oseas les dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Quieren hacerlo todo con sacrificios, con la rutina, pero su corazón está lejos de mí, porque no han aprendido a amar. Y por eso este hijo, pues le dice que sí, pero está haciendo lo que él quiere. Pensaban que era la manera de adorar a Dios, haciendo todo esto. Y luego vemos al segundo hijo. El segundo hijo le dice de la misma manera, se le acerca y le dice con mucho cariño también que vaya a trabajar a la viña. Y aquel hijo dice no, porque él sí sabe lo que eso implica, que va a tener que aguantar el trabajo de todo el día, va a ser muy difícil el trabajo que va a hacer, y entonces la reacción biológica normal es decir, no quiero hacerlo, me va a costar mucho trabajo. Y a veces a nosotros nos pasa igual, a los cristianos, cuando vemos todo lo que Dios nos pide, los mandamientos, cuando vemos que nos pide también, pues a la mujer ir a misa, confesarnos, cuando vemos que nos pide, pues también ayudar a los demás, y decimos, no, esto es mucho. La primera reacción, no, yo quiero seguir el camino de los que están allá afuera. Es la primera reacción. Lo que todos hacen es lo que yo quiero. Esto no me interesa, no quiero hacer esto. Es la reacción normal, humana que tenemos ante el Evangelio. Pero después este joven se pone a pensar y dice, bueno, pues es mi padre el que me lo está pidiendo. Y mi padre me lo dice con mucho amor porque me ama. Y mi padre, porque me ama, quiere lo mejor para mí. Quiere que sea feliz, quiere que realmente viva una vida bella, hermosa. Y por eso me está pidiendo esto. Me va a costar mucho, pero amo tanto a mi padre que por eso lo voy a hacer. Y entonces aquel hijo va y aunque el trabajo es difícil, le dice sí a su padre, hace el trabajo que su padre le está pidiendo. Y esa es la única manera en que nosotros podemos responderle a Dios. El primer hijo veía a su padre como un señor, no le dice padre, le dice señor, como un capataz que le está mandando a trabajar. Y entonces por eso dice él, sí, porque tengo que hacerlo. Pero el segundo hijo dice que no, pero después recapacita y dice que sí, porque se siente amado por Dios. La manera en que nosotros podemos hacer lo que Dios nos pide es aceptando su amor, sabiendo cuánto nos ama. Porque si no, no vamos a poder hacer aquello, sabiendo que Dios no quiere otra cosa más que nuestro bien. Y por eso nos pide que vivamos de acuerdo a lo que Él nos manda. ¿Por qué? Porque es la manera que trabajamos en la viña del Señor. Y en la viña se producen uvas, y de las uvas se saca el vino, y el vino alegra el corazón humano. Ahí está la alegría del ser humano. Es decir, nuestro trabajo viene a ser producir buenos frutos, que den alegría a los demás, hacer a los demás felices.
Y por eso ahí es donde nosotros nos debemos de cuestionar, ¿qué rostro llevo a mi familia? El rostro del cuidado del otro, de respetar la dignidad de la otra persona, de tratarlos con amor, con misericordia. ¿Qué rostro llevo a mi trabajo, a mi comunidad? Es un rostro que a veces de enojo, de coraje. ¿Qué rostro llevo a los demás? Porque nuestro trabajo es producir alegría a los demás, que los demás sean felices, donar nuestra vida por los demás. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. But Jesus, most of Y luego his les ministry was advierte, in Galilee. aparece un tercer hijo. And the only El way tercer that we hijo, ¿quién understand es? him is by Jesús. seeing how much he loves us. Y Jesús es el que cumple la voluntad del Padre. Nos decía la segunda lectura que en todo fue obediente al Padre hasta una muerte y una muerte de cruz. Lo obedeció hasta el final, hasta dar su vida. Le costó, pero amaba tanto a su Padre que dio su vida en la cruz. Esa es la manera que nosotros debemos de amar. Dar nuestra vida por este Padre que nos ama inmensamente. Y este Hijo que cumplió la voluntad del Padre, les dice a los escribas y fariseos, a los líderes religiosos, y a veces también nos dice a nosotros, que ellos han quedado fuera. ¿Por qué? Porque las prostitutas, los publicanos, los pecadores se les adelantaron. Porque ellos sí pudieron ver su condición de pecado, de que necesitaban a Dios, que necesitaban la sanación de Dios. Y los escribas y fariseos se sentían tan seguros que no aceptaron a Jesús. En cambio, los publicanos y las pecadoras sí lo aceptaron. Y esa es nuestra vida, aceptar a Jesús en nuestra vida. Ese es nuestro llamado. Y eso es lo que debemos de preguntarnos, si realmente estamos aceptando a Jesús en nuestra vida. Es decir, ser como Él, obedecer como Él. De la misma manera, Él se sabía amado por su Padre y por eso sí le dijo a Dios hasta la muerte. Le dijo sí a su Padre. Así nosotros también estamos llamados a decirle sí a este Padre que nos ama inmensamente.